Un saludo a todos y que la gracia del Señor Jesucristo muera en la vida de cada persona que observa el video. En esta ocasión vamos a abrir un caso sobre la historicidad de Jesús de Nazaret. Ese es el estudio de hoy. Y es que Jesús de Nazaret es el personaje más importante de la historia. Dividió la historia en antes y después de su nacimiento. En esta fecha estamos celebrando la última semana que él pasó en su ministerio terrenal en la tierra. En diciembre se celebra el día de su nacimiento, no el exacto, pero se celebra. Y hay miles, millones de personas en la tierra que se reúnen para adorar su nombre. Aunque todo esto es verdad, muchas personas dicen que Cristo no fue un personaje que existió verdaderamente, sino que fue un invento, un mito para controlar las masas. Esta no es una opinión solamente de personas de la internet, sino que también pensadores influyentes como Bertrand Russell, en su famoso ensayo ¿Por qué no soy cristiano?, dijo: históricamente es muy dudoso que Cristo haya existido, y si en verdad existió, nada sabemos de él. Thomas Paine, que fue uno de los pensadores estadounidenses más influyentes, autor del Sentido Común y la Edad de la Razón, dijo: no hay historia escrita de la época en que se diga que habría vivido Jesucristo que aluda a la existencia de una persona u hombre. Es fácil escuchar este tipo de declaraciones en la internet, pero no vienen de personas historiadores. Los historiadores, casi en unanimidad, están de acuerdo en que Cristo fue un personaje en la historia. El mismo Richard Dawkins, que es ateo, el ateo más influyente hoy en día, dice también que Cristo sí fue un personaje que existió, que es muy dudoso que no haya existido. En lo que él no cree, evidentemente, es en los milagros y en algunas otras cosas de la Biblia, pero en que una persona llamada Jesús de Nazaret vivió en la tierra en el siglo I, él sí está de acuerdo con eso. Antes de entrar en las fuentes, debo hacer una aclaración antes de. Debemos saber que para nosotros abrir una investigación histórica, cuando queremos estudiar un caso, un acontecimiento que pasó años atrás, tenemos que irnos a las fuentes más tempranas, a las personas que vivieron en el tiempo donde pasó ese evento, o que por lo menos tengan pocos años de diferencia con el evento. Es decir, en mi país duramos 30 años bajo el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Para tú abrir un caso investigativo de cómo era la vida en ese tiempo, tú no puedes preguntarme a mí, porque yo en ese tiempo ni siquiera había nacido y mi mamá tampoco había nacido. Para eso tendría que irte a mi abuelo, que mi abuelo vivió en ese tiempo, y tienes un testigo de primera mano de los eventos de la vida en ese tiempo. Entonces, mientras más temprana es la fuente, más peso tiene para la evidencia y menos espacio deja para que personas puedan manipular la información y manipular los eventos que ocurrieron. Entonces vamos a ver fuentes históricas que hablan de Jesús que fueron muy tempranas, algunas con algunos pequeños años de diferencia. El primero es Cornelio Tácito, que nació en el 52. O sea, 20 años después de la ejecución de Cristo. Fue un historiador romano en el año 112 y era yerno de Julio Agrícola, que fue un gobernador de Bretaña en los años de 80 al 84. Al escribir sobre el reinado de Nerón, Tácito alude a la muerte de Cristo y a la ejecución de los cristianos en Roma. Y él dijo así: pero nada del alivio que pudiera provenir del hombre, ninguno de los dones que pudiera impartir el príncipe, ni los muchos sacrificios expiatorios que pudieran ser presentados a los dioses, podrían haber tenido valor para disculpar a Nerón de la infamia que significaba el que se le creyera ser el que había ordenado la conflagración, el incendio de Roma. Por tanto, para suprimir el rumor, él cargó falsamente a las personas comúnmente llamados cristianos con la culpa y lo castigó con las más refinadas torturas, atrayendo sobre ellos el aborrecimiento de todos por sus iniquidades. Cristo, el fundador del nombre, fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea, en el reino de Tiberio,
pero la superstición perniciosa, reprimida por un tiempo, volvió a hacer irrupción no solamente a través de Judea, donde tuvo su origen este rol, sino también por toda la ciudad de Roma. Aquí tenemos un documento bastante importante. Primero, es una cita temprana de una persona que vivió en el siglo I cuando estaba surgiendo el cristianismo. En segundo lugar, le da corroboración a la Biblia porque está hablando de que Cristo estuvo bajo el régimen de Tiberio, bajo el reinado de Tiberio, y que fue ajusticiado por Poncio Pilato. O sea, lamentablemente, para negar la historicidad de Jesús en ese fragmento, tú tendrías también que negar la de Poncio Pilato y tendrías que negar la de Tiberio, porque ambos están marcados en una misma línea histórica. Entonces no puede decirme que Pilato sí existió, que Tiberio sí existió, pero que eso es una extrapolación y que pusieron a Cristo en el texto, porque evidentemente Tácito es un historiador romano que no es cristiano, al contrario, lo está persiguiendo y está relatando lo que había hecho Nerón en el año 64, 68 más o menos con los cristianos. Entonces, aquí tenemos una fuente que corrobora fuertemente la historicidad de Jesús y el documento del Nuevo Testamento. Ahora vamos con uno de los más polémicos, que es Flavio Josefo, que nació en el año 37, que fue un fariseo a la edad de los 19 años. Él participó en la guerrilla que hubo contra Roma, aunque después él fue capturado y anesado y se convirtió en un historiador del Imperio Romano. Él escribió esta cita, que ha sido objeto de muchísima controversia y que se le acusa de tener interpolaciones. Él dijo: en aquel tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si en verdad uno debe llamarlo hombre, por cuanto fue alguien que llevó a cabo obras sorprendentes y maestro de aquellos que aceptan la verdad con gusto. Ganó a muchos judíos y a muchos griegos. Él era el Cristo. Cuando Pilato, luego de haber escuchado las acusaciones en su contra por parte de hombres de eminencia de entre nosotros, lo condenó a ser crucificado. Aquellos que en principio lo habían amado no renunciaron a su afecto por él. Al tercer día se les apareció restaurado a la vida, por cuanto los profetas de Dios habían profetizado estas y otras muchas maravillas acerca de él. Y la tribu de cristianos que de él toman su nombre, hasta este día no ha desaparecido. Eso lo dice en Antigüedad de Judía, en la página 18, en el párrafo 3. Este pasaje es controversial y se le acusa de tener interpolaciones, y se le puede dar la razón a las personas que lo dicen, porque aunque no en su totalidad, el pasaje contiene algunos elementos que es muy claro que Josefo no lo habría escrito. En primer lugar, él dice que Jesús era el Cristo. En segundo lugar, dice que los profetas habían hablado maravillas acerca de Jesús. ¿Qué pasa con esto? Si eso hubiese sido verdad, Josefo, como judío que esperaba al Mesías, si hubiese creído que Cristo era el Mesías, era el Cristo, él lo hubiese aceptado y se hubiese convertido en cristiano. Pero realmente él dudaba de eso, como la mayoría de los judíos de su tiempo. Por lo tanto, esas son dos interpolaciones que tiene el texto. Ahora, que tenga esas dos interpolaciones te hace borrarlo completo y que el texto no tiene ningún tipo de valor histórico. Realmente no, porque todos los cristianos admitimos eso, que posiblemente ahí haya habido una mano que intervino. Pero para evitar la controversia, gracias a Dios y a la providencia divina, encontramos un fragmento que apareció muchos años después, un texto arábico sobre este texto de Flavio Josefo, y no contiene esas interpolaciones. Por lo tanto, el texto es puro y es históricamente confiable. Por este tiempo había un hombre sabio llamado Jesús, y su conducta era buena y era reconocido por su virtud, y muchas gentes de entre los judíos y de las demás naciones se hicieron sus discípulos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir. Los que habían llegado a ser sus discípulos
no abandonaron su discipulado. Ellos informaron que se les apareció 3 días después de su muerte y estaba vivo. Según esto, él era el Cristo, posiblemente el Mesías acerca de quien los profetas habían profetizado maravillas. Entonces tenemos una persona, Flavio Josefo, que nació 5 años después de la muerte de Cristo, dándote un testimonio confiable sobre un personaje en Galilea que se llamó Jesús y que fue crucificado. ¿Qué pasa con esto? Que los historiadores que no son cristianos, los historiadores seculares que hacen argumentaciones en contra del cristianismo, ellos confían en todo lo que dice Flavio Josefo, lo toman todo como históricamente confiable. Curiosamente, los pasajes que hablan de Jesús, ellos no lo toman. O sea, las obras de Josefo tienen muchísimas páginas, muchísimos datos históricos, pero cuando menciona a Cristo, como es lo que ellos no quieren creer, ellos descartan ese párrafo, saltan al otro y siguen creyendo. Eso es una deshonestidad intelectual. Aquí Flavio Josefo, 5 años después de Cristo, está hablando sobre lo que cuenta el Nuevo Testamento, de que Pilato lo condenó, de que fue crucificado, y sobre el rumor de la resurrección que se regó en aquel tiempo, donde los judíos pagaron para que se hablase de que realmente los discípulos habían llevado el cuerpo y no que él había resucitado verdaderamente. También encontramos otra cita de Flavio Josefo donde él habla de Santiago, el medio hermano de Jesús, y donde habla de Jesús en antigüedades. Él dijo lo siguiente: convocó a una reunión del Sanedrín y trajo ante él a un hombre llamado Santiago, el hermano de Jesús, llamado el Cristo, y a otros más. Lo acusó de haber transgredido la ley y los entregó para ser apedreados. Eso lo dice Flavio Josefo en Antigüedades Judías en la página 20. Ahora vamos con Plinio el Joven. Plinio el Joven era un romano, sobrino de Plinio el Viejo, el famoso enciclopedista que murió en el Vesubio en el año 79. Plinio el Joven se convirtió en gobernador de Britinia del nordeste de Turquía, y gran parte de su correspondencia con sus amigos, el emperador Trajano, se conservan hasta nuestros días. En una de las cartas se escribió probablemente en el año 111, o sea, estamos hablando del primer siglo todavía, una fuente muy cercana, y él hace una referencia específica a los cristianos. Aquí hay algo bastante importante. Plinio el Joven no era cristiano. Trajano, al que él le mandaba las cartas, no era cristiano. Sin embargo, ellos hablan de la persona de Jesucristo y del movimiento cristiano en su tiempo. Ellos se mandaban como cartas, archivos. Es común que hoy, digamos, que nosotros tenemos la conversación de WhatsApp de ellos. Y dentro de esas conversaciones, ellos tratan con el cristianismo y con la persona llamada Cristo, lo cual arroja mucha atestiguación histórica a este personaje, porque fueron personas que no tuvieron manipulada ni prejuiciada por su fe, sino que fueron personas seculares que hablaron sobre la persona de Jesús. Y él dijo: les he preguntado si son cristianos, y si lo admiten, repito la pregunta una segunda y una tercera vez con la advertencia del castigo que les espera. Si persisten, ordeno que sean llevados para su ejecución. Por cuanto cualquiera que sea la naturaleza de su admisión, estoy convencido de su terquedad, y su obstinación inconmovible no debe quedar sin castigo. También declararon que la suma de la culpa o error no llegó más que a esto: se habían reunido en forma regular antes del amanecer, un día fijado para cantar versos en formas alternas entre sí en honor a Cristo, como a un Dios. También se había comprometido con juramento, no con fines delictivos, sino para abstenerse del hurto, del robo y del adulterio. Esto me llevó a determinar que era más que necesario extraer la verdad mediante tortura de 2 esclavas a las que llamaban diaconisa. No encontré más que un tipo degenerado de culto llevado a la extravagancia. Eso lo dice Plinio el Joven en sus cartas en la página 10. Aquí hay varios puntos que debemos destacar. En primer lugar,
él menciona de que a Cristo se le adoraba como a un Dios. Eso es lo que atestigua el Nuevo Testamento, donde vemos en Filipenses y muchos otros pasajes, y en el mismo Tomás que le dijo a Jesús, mi Señor y mi Dios. Entonces vemos que el cristianismo desde sus inicios ha visto a Jesús como el Hijo de Dios que vino a la tierra. También vemos una fuente temprana en Plinio el Joven de los cultos que se hacían en honor de Cristo. También vemos lo que corrobora el Nuevo Testamento, que hubieron mujeres que se le llamaron diaconisa. Pero hay algo que me llama mucho la atención, y eso es lo que él dijo, que extrayendo información sobre ellos, lo único que había descubierto era que ellos se abstenían del hurto, del robo y del adulterio. Y eso molestaba en la sociedad romana, donde todo el mundo sabe los actos ilícitos que se cometían, porque es que el cristianismo, la ética cristiana molesta, perturba. La gente no la quiere porque tienes que matar tus deseos carnales. Si tu evangelio se le acomoda a las personas del mundo y no molesta, tienes que cuestionarte qué evangelio estás predicando. Esto es algo que se me cuestiona mucho, o se me pregunta mucho, de que cómo es que uno puede, que eso no es posible, que Dios no va a querer eso, si ese deseo está en nosotros, cómo nos vamos a abstener de ese tipo de cosas. Pero realmente son personas que están gobernadas por la carne. Por eso el cristianismo molesta, porque va en contra de lo establecido por el mundo y de lo que el mundo ve como bien. Por eso te ven como extraño, porque eres una persona que has decidido renunciar al mundo para ganar a Dios. Luciano, el satírico del siglo II, habló con desdén de Cristo y de los cristianos. Él lo vinculó con la sinagoga de Palestina y habló de Cristo de forma burlona, con desdén. Él dijo: el hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto en el mundo, aún más, el primer legislador que ellos tuvieron, les persuadió de que todos ellos eran hermanos unos de otros, después de haber transgredido una vez por todas, negando a los dioses griegos y adorando a aquel sofista crucificado y viviendo bajo sus leyes. Aquí vemos que se trata sobre la persona de Jesús, y Luciano no fue un cristiano, como lo vemos ahí, fue un satírico del siglo II, o sea, muy temprano al tiempo de Cristo. Vemos que él habla de este hombre que fue crucificado. Habla del cristianismo y del monoteísmo que pregona en el cristianismo, de que solamente se adora un Dios, razón por la cual ellos fueron muy perseguidos. Y también habla de que los cristianos adoraban a Jesús, de que el culto cristiano ya estaba bien establecido para ese tiempo, y que los cristianos vivían bajo la ley de Cristo, y así como dice el Nuevo Testamento, que somos unos del otro hermanos. O sea, ahí tenemos un buen testimonio histórico de una persona no cristiana, como el que vamos a ver ahora, que es Suetonio, en el año 120, es decir, 80 años después, no, 90 años después de la muerte de Cristo. Es otro historiador romano, oficial de la corte de los tiempos de Adriano, escritor de anales en la casa imperial, y él habla de la siguiente manera, y dice: como los judíos estaban provocando continuo disturbio bajo la investigación de Crestus, que es otra forma de deletrear Cristo, los expulsó de Roma. Y en otro fragmento él dice: el castigo ordenado por Nerón recayó sobre los cristianos, una clase de hombres entregados a una superstición nueva y perjudicial. Ahí estamos viendo el movimiento cristiano en ese tiempo, la persecución que hubo de parte de Nerón. Recordemos que Nerón los persiguió en el año 64, 68, más o menos, lo cual tiene mucha atestiguación histórica, porque si ya para el 64 se estaba persiguiendo a los cristianos, y Jesucristo nació y Jesucristo partió de la tierra en el año 32, quiere decir que en esos 32 años de diferencia el cristianismo se había institucionalizado, o sea, se había ya formalizado, ya habían iglesias formales, y por eso comenzó la persecución
contra ellos. Ahora vamos con Tertuliano, que es un jurista teólogo de Cartago. Aunque es cristiano, tiene un documento importante, lo cual le arroja un valor muy histórico, y es que él presentó una defensa del cristianismo en el año 197 después de Cristo, ante las autoridades romanas en África, y hace mención al intercambio epistolar que había entre Tiberio y Poncio Pilato, al igual que el que vimos arriba, porque era una costumbre de los gobernadores. Por ejemplo, es como si los síndicos se fueran pasando informes. Bueno, ¿cómo va en tu distrito? Así, de esta forma, hay disturbio aquí, tenemos que mejorar en X parte, y el tuyo, bueno, el mío de la siguiente manera, y así. Esto es un fragmento que él está citando de dos personas que eran gobernadores de su tiempo. Sin embargo, no eran cristianos ninguno de los dos, porque eran gobernadores romanos, personas que perseguían a los cristianos. Quiere decir que es imposible que ellos estuvieran prejuiciados por su fe y que esto lo llevara a hablar de Cristo de forma religiosa. No, ellos simplemente redactaron lo que estaba en aquel tiempo. Y dice: según Tiberio, en aquellos días el nombre cristiano hizo su entrada en el mundo, habiendo el mismo llegado a convencerse de la verdad de la divinidad de Cristo, presentó el asunto ante el Senado con su propia decisión en favor de Cristo. El Senado, por no haber él mismo dado su aprobación, rechazó la proposición de éste. César se mantuvo firme en su posición, amenazando con descargar su ira contra todos los acusadores del cristianismo. Aquí también tenemos una carta a Mara Bar Serapio, que él envió una carta a su hijo Serapio en el año 73, quiere decir 40 años después de la muerte de Cristo. Y Bar Serapio ni siquiera era un hombre cristiano, sino que le estaba dando una reflexión sobre lo que pasó, sobre Cristo, sobre Pitágoras y creo que sobre Sócrates, a su hijo Serapio, cuando él le dice: ¿qué ventaja obtuvieron los atenienses de la muerte de Sócrates? Hambruna y plaga vinieron sobre ellos como juicio por su crimen. ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samos al quemar a Pitágoras? En su momento su tierra se vio cubierta de arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos de ejecutar a su sabio rey? Fue precisamente después de esto que su reino fue abolido. Dios vengó con toda justicia a esos tres hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre, los de Samos fueron invadidos por el mal, los judíos, arruinados y expulsados de su tierra, viven en completa dispersión. Pero en lo concerniente al bien, Sócrates no murió, sino que sobrevivió en las enseñanzas de Pilato. Tampoco Pitágoras murió totalmente, sino que sobrevivió en las estatuas de Hera. Ni tampoco el sabio rey murió. En lo que respecta a su influencia para el bien, sobrevivió en las enseñanzas que él había impartido. Este texto tiene tanta información que se puede hacer un estudio aparte de él. En primer lugar, te habla de Pitágoras, sobre su muerte y lo que pasó al pueblo que lo mató. También de Sócrates y lo que pasó al pueblo que lo mató, y también de los judíos, lo cual arroja mucha atestiguación histórica. Y es que después de que los judíos hicieran que crucificaran a Jesús, en el año 70 vino sobre ellos una guerra masiva donde se destruyó todo el judaísmo. El templo fue destrozado, miles y miles y miles de judíos perdieron la vida. También de eso fueron dispersados por el mundo hasta 1948. Y también, como aquí está diciendo, las enseñanzas de Cristo siguieron manteniéndose en las personas que él se las había impartido. Entonces, en este texto no me puede decir que Sócrates sí fue un personaje que existió y que en su pueblo pasó eso que se dijo. Entonces, no me puede decir que Pitágoras murió de esa forma y que pasó lo que pasó a su pueblo. Entonces tú decirme que Cristo no existió y que al pueblo judío no le pasó eso que le pasó. O sea que Cristo es un mito dentro de esa cita, porque él está mencionando personas históricas de su tiempo con
asuntos históricos que pasaron en su tiempo. Rechazar esto sería rechazar todo documento histórico por un prejuicio religioso que la persona tenga. Talo, el historiador romano, que fue uno de los primeros gentiles en hablar de Cristo, en el año 52, Talo tiene un fragmento donde él habla de la oscuridad que ocurrió en el momento de la crucifixión de Cristo. Claro, se debe aclarar que Talo no era cristiano, ni que Talo estaba ahí en el momento de la crucifixión de Cristo, sino que estaba ahí en el pueblo, evidentemente, y cuando viene esa vasta oscuridad, él lo que hizo fue que lo interpretó en términos humanos, en términos normales, ordinario. Por ejemplo, ahora mismo aquí está nublado. Yo simplemente digo que, bueno, se nubló porque nubes que ya están bien cargadas de agua, va a comenzar a llover. Se aglomeraron porque van a comenzar a llover. Pero puede ser también que Dios mismo haya intervenido y haya traído esas nubes. O sea, lo que le voy a explicar ahora con el documento exactamente lo que quiero decir. Julio el Africano toma fragmentos de Talo para traerlo a colación y dice: Talo, en el tercer libro de su historia, explica esta oscuridad como un eclipse de sol. Sin razón alguna, según me parece, por supuesto, porque los eclipses de sol no tienen lugar durante la luna llena, y fue en la Pascua en la cual murió Cristo. Es decir, Talo lo que veía lo interpretaba normal, pero lo que estaba ocurriendo, esa oscuridad, era por la crucifixión de Cristo. Ahora vamos a ver una de las citas que yo utilicé en el programa Dejen el Relajo, que era cuando estaba en ese pequeño diálogo que luego se convirtió en un debate, que yo mencioné esta cita, y le agradezco a todos por los comentarios de ese tiempo. Y es que Justino Mártir en el año 150 tuvo que presentar su defensa ante el emperador romano Antonio Pío, y él hizo mención del informe de Pilato. Justino acudió a ellos y dijo que los informes, las actas imperiales de Poncio Pilato estaban ahí en los archivos imperiales y que solamente tenían que comprobarlos para que supieran que lo que él dijo era verdad, porque estaban escritos en las actas imperiales de Poncio Pilato. Recordemos que Poncio Pilato fue el que ajustició a Jesús, pero aparte de eso, Poncio Pilato no fue cristiano. O sea que afirmar que este texto está extrapolado, manipulado o que está prejuiciado por una persona que profesa una fe es una total falacia argumentativa, porque estamos hablando de un documento romano de una persona que, al contrario, hizo que mataran a Cristo, y aparte de eso, del imperio que iba en contra del cristianismo. Él dijo: pero las palabras horadaron mis manos y mis pies es una descripción de los clavos que clavaron en sus manos y en sus pies sobre la cruz. Después que fue crucificado, los que lo crucificaron echaron suerte sobre sus vestiduras y las dividieron entre ellos, y usted puede informarse de que estas cosas fueron así en las actas que fueron levantadas en el tiempo de Poncio Pilato. Y más tarde él le dice: finalmente usted puede convencerse de que Cristo, que él hizo estos milagros a través de las actas de Poncio Pilato. Un documento importante. Justino Mártir lo que le está diciendo a ellos es: lo que yo le estoy diciendo, ustedes lo pueden observar en los archivos imperiales de Poncio Pilato. Simplemente, él le está diciendo: ¿por qué no lo mataron a Justino Mártir en ese tiempo? Porque cuando fueron y chequearon los archivos imperiales, se dieron cuenta de que verdaderamente había ocurrido todo lo mismo que él le dijo. Y todo eso que él le dijo es lo que aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo rechazamos el Nuevo Testamento como una fuente histórica cuando fuentes históricas de su tiempo lo corroboran? Lo que hay es un prejuicio antirreligioso, o no antirreligioso, sino anticristiano directamente, porque el texto te está arrojando evidencia y te está diciendo, por ejemplo, mi país, que yo vaya ahora mismo y esté cara a cara con el presidente de mi país de este tiempo,
y yo le diga, no, lo que yo le estoy diciendo a ustedes lo pueden chequear en los archivos del mandatario anterior. Simplemente tienen que chequear en sus informes, porque por algo se hacen, por ejemplo, licitaciones, se hacen revisiones y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando vayan y averigüen y vean que todo lo que yo dije es verdad, ¿qué tienen que hacerme? Soltarme, porque lo que le dije está históricamente comprobable. Entonces, yo no veo de dónde es que nace las personas que argumentan la no historicidad de Jesús. Le he citado muchos pasajes de distintas personas, de distintos tiempos, cristianos y no cristianos, emperadores y vasallos, y todos corroboran lo mismo. Todos. El que no quiere creer, lo que tiene que hacer es cerrar sus oídos ante la evidencia y los ojos y decir, mira, yo en lo personal, aunque sé que eso lo dice así, aunque sé que se dice que murió y que resucitó al tercer día, que hubo un rumor sobre eso, que más tarde lo vamos a aclarar con un argumento sobre la resurrección de Cristo de forma histórica, aunque se sepa que él hizo milagro en su tiempo, de alguna forma engañó a la gente para aparentar que hacía milagro, aunque se sepa que fue muerto por Poncio Pilato, que vivió en el tiempo de Tiberio César, yo en lo personal, yo no quiero creer, punto. Yo considero eso como una honestidad. Eso es honestidad. Mira, yo no quiero creer. ¿Hay evidencia histórica? Hay, pero yo no quiero creer, punto. No me hable de eso. Y perdóname que me ponga así, pero es que cuando estoy tratando con personas este tipo de temas y yo le hablo, le cito fuentes y todo, y no quieren creer, Dios mío, mejor diga, mira, yo no quiero creer eso. O sea, yo sé qué pasó, pero yo en lo personal entiendo que eso a mí no me importa. Y ya, salimos de eso. O sea, ahí tú terminas el debate inmediatamente. Ahora vamos, solamente le voy a dar. Del Talmud judío aparece mucha evidencia de Jesucristo, sobre su muerte y todo lo demás. Solamente le voy a dar dos, porque una, no quiero hacer el video demasiado largo, que ya vamos por 32 minutos, y otra también para que no se acuse, porque como quiera van a buscar un pretexto, para que no se acuse de que estoy utilizando documentos religiosos que de personas que estaban prejuiciadas por su fe. Mira, el Talmud judío se refiere a Jesús como Ben Pandera o Ben Pantera. Jesús Ben Pantera. Muchos eruditos dicen que Pantera es un juego de palabras de un uso que ridiculiza la palabra griega paternos, que significa virgen, llamándose hijo de una virgen. Joseph Klausner, un judío, dice que el nacimiento ilegítimo de Jesús era una idea corriente entre los judíos. Evidentemente, como ellos no sabían que María había sido concebida por el Espíritu Santo, ellos, como sabían que no era hijo de José, lo que acusaban era de que eso era un nacimiento ilegítimo porque el padre de Jesús no era José. Entonces, vemos que desde ese tiempo vamos observando esto. Por ejemplo, Toldot Yesu hace referencia a Jesús como Ben Pantera. El Talmud babilónico presenta la opinión de los amoristas y dice, y lo colgaron en la víspera de la Pascua. También el Anoa Uya, que fue un discípulo del rabino Yochanan, que vivió en Palestina a finales del tercer siglo. ¿Y suponen ustedes que para Yeshua de Nazaret había algún derecho de apelación? Era un seductor, el misericordioso, que es una referencia a Dios, había dicho, no lo perdonarás ni lo ocultarás. Con Jesús fue diferente, pues estaba próximo a la autoridad civil. Vamos a dejarlo con el último fragmento que aparece en la Baraita, que es una tradición oral judía no incorporada en la Mishnah. Para terminar con esto y no hacerle el caso tan largo, y también que no busquen pretexto pues sobre eso. Dice aquí, en la víspera de la Pascua, colgaron a Yeshua de Nazaret, y el heraldo estuvo yendo delante de él durante 40 días, diciendo que Yeshua de Nazaret había de ser apedreado por haber practicado la hechicería y haber engañado y descaminado a Israel. Se sabe
porque ellos consideraban que aceptar el cristianismo era apostatar de Moisés. Que todo el que estuviera algo que decir en su defensa acudiera para alegar en su favor, pero no se encontró a nadie que lo defendiera y lo colgaron en la víspera de la Pascua, porque el pueblo judío entero se volcó en contra de Jesús y sus discípulos huyeron. No hubo nadie que apelara en favor de él. Hasta aquí entonces tenemos el video. Vamos ahora a una breve acumulación sobre las pruebas. Y es que entiendo que aquí evidencia suficiente sobre la historicidad del Señor Jesucristo y que lo que dice el Nuevo Testamento sobre él es verdad. Mira, en los escritos de Tácito encontramos una corroboración histórica de Jesús, que fue muerto ante Poncio Pilato, que fue su juicio. Eso aparece en Mateo 27, en Marcos 15 y en Lucas 23. Todos lo sabemos eso, ¿verdad? Y el calificativo cristiano a las personas que son sus discípulos, como se registra en Hechos 11:26 y en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16. En los escritos de Flavio Josefo podemos corroborar el carácter intachable de Jesús, su sabiduría y que judíos y griegos eran sus discípulos durante su ministerio terrenal. Eso le enseña Juan 19, capítulo 39, Mateo 15, versículo 27 al 28, su condena y muerte ante Poncio Pilato, como había dicho, sobre su resurrección, que se registra en Mateo en el último capítulo de cada evangelio. En los escritos de Plinio el Joven vemos la evidencia de que Jesús se le adoraba como a un Dios, como enseña la Biblia en múltiples pasajes. Uno de ellos, Filipenses 2, del 5 al 11, para más fácil. Luciano confirma las enseñanzas de Jesús de que todos son sus hermanos en la fe en él, como registra Mateo 5:22, demás pasajes. Su crucifixión, como ya lo habíamos tratado en otro pasaje que dije. Suetonio confirma el impacto social y cultural que causó el cristianismo, como lo muestra Hechos 5, 34 al 40 y Hechos 17, capítulo 6, 17, versículo 6. Tertuliano confirma la divinidad de Cristo, la cual está muy atestiguada por la Biblia en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20, Juan 1, 1 al 2, Colosenses 15, 1, 15 al 19, Romanos 9, 5, Hebreos 1, 3. En la carta a Mara Valserapio vemos las evidencias de que Jesús era el rey del pueblo judío, como le enseña la Biblia, en Mateo 27, 42, Juan 1, 49, 12, 13, y sobre aquellos que le causaron su muerte, como lo registra Hechos 2, 23. Tal lo confirma la oscuridad que pasó durante la crucifixión de Cristo, que es un evento único que registra solamente Mateo en el capítulo 27, versículo 45. Justino Mártir arroja mucha corroboración histórica sobre los relatos de los evangelios de que Jesús fue crucificado y que tomaron sus vestidos y echaron suertes con él, y como lo enseña Mateo 27, del 31 al 36, y los milagros realizados durante su ministerio terrenal, como confirma Marcos 6, versículo 2, Mateo 11, versículo 20 y demás. Sobre el caso de los milagros también vamos a hacer un video, para que no se precipite a hablar de los milagros en este video. Espere por lo menos una semana a que yo haga el video de los milagros, para que tú veas que sí pueden ser posibles los milagros, aún con las leyes de la física de hoy en día. Espera eso. Entonces, en conclusión, hay bastante evidencia que corrobora de que Cristo sí fue un personaje que existió históricamente, y que el Nuevo Testamento lo que narra sobre Jesucristo es verdad y no contiene interpolaciones. Es decir, que la persona que no quiere creer será porque no le importa, no le interesa el cristianismo, pero no puede rechazarlo mediante un argumento